El sol africano no solo ilumina, juzga, cae como un martillo dorado sobre la sabana, revelando cada cicatriz, cada músculo tenso, cada verdad incómoda. Y la verdad que juzgaba esa mañana era tan antigua como las propias acacias. El tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a los reyes. Él lo sabía. Lo sentía en el crujido de sus huesos al levantarse, en el fuego sordo de sus viejas heridas, en la forma en que los chacales se atrevían a merodear un poco más cerca de lo que lo habrían hecho un año atrás. Su nombre era Mufaro, y durante 10 gloriosas temporadas, su rugido había sido la ley y el evangelio en las tierras del sol. Era el Rey León, una leyenda viviente forjada en innumerables batallas. Pero los imperios se desmoronan desde dentro. Y mientras el sol juzgaba su cuerpo cansado, una sombra avanzaba por el horizonte, una sombra joven, brutal y hambrienta. Mufaro sabía que su reinado estaba llegando a su fin, pero su última cacería, la última gran gesta de su vida, no sería para llenar su propio estómago. Sería un acto de ajedrez jugado con garras y sangre, una maniobra tan desesperada como brillante. Su sacrificio final no fue por comida, fue por un reino, fue por el futuro. Si historias como esta, de líderes que ven más allá de su propia vida y realizan el sacrificio máximo por aquellos que aman, son las que despiertan su admiración, entonces usted comprende el alma de este canal. Considere unirse a nosotros en esta exploración de la nobleza salvaje. Un simple clic es todo lo que se necesita para ser testigo de leyendas que el tiempo nunca podrá borrar. Ahora, regresemos a ese reino al borde del abismo, donde un viejo rey se preparaba para su última y más importante batalla. Ser un rey en la sabana no es sentarse en un trono, es llevar el peso del cielo sobre los hombros. Cada amanecer, Mufaro se levantaba antes que el resto de su manada. Su primer acto del día era siempre el mismo, un lento y deliberado patrullaje por las fronteras de su vasto territorio. Cada árbol, cada roca, cada sendero estaba impregnado de su olor, una declaración olfativa que decía: «Este es mi hogar, esta es mi familia, no te atrevas a cruzar». Su manada, las doradas, era una de las más prósperas. Las leonas, sus hermanas, primas e hijas, eran cazadoras expertas y madres devotas. Y el futuro del reino, la razón de cada respiración de Mufaro, se manifestaba en forma de 3 pequeños cachorros, 2 hembras y un macho, su único hijo varón, un pequeño león llamado Quito. Quito era una réplica en miniatura de su padre. Tenía la misma melena incipiente, de un color arena, y los mismos ojos de topacio, aunque los suyos aún brillaban con la inocencia de la juventud en lugar de la sabiduría cansada de la realeza. Mufaro era un padre severo pero increíblemente afectuoso. Sus juegos con Quito eran lecciones disfrazadas. Una suave palmada en el lomo era una lección sobre el respeto a la fuerza. Un acecho juguetón era una introducción al arte de la caza. Un rugido bajo y controlado era una demostración de cómo la autoridad no siempre requiere violencia. En cada interacción, Mufaro no solo estaba criando a un hijo, estaba forjando a un rey. Le estaba transfiriendo el conocimiento acumulado de generaciones, la sabiduría de cómo leer el viento, de cómo entender el lenguaje de las presas, de cómo gobernar con una pata de hierro y un corazón justo. La vida en la manada era un tapiz de rituales pacíficos. Las mañanas se dedicaban a la socialización, a los lametones que reforzaban los lazos, al perezoso disfrute del sol. Las tardes eran para la caza, cuando las leonas se movían como un único organismo dorado a través de la hierba alta, su coordinación una obra de arte mortal. Y las noches, bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano, eran para el descanso y la vigilancia. Mufaro rara vez dormía profundamente. Siempre había una parte de él despierta,
Un oído atento a cualquier sonido anómalo, un centinela incansable velando por el sueño de su familia. Pero la paz es un bien escaso en África, y las noticias, como el polvo, viajan rápido en el viento. Las hienas, con sus risas nerviosas y sus ojos cobardes, fueron las primeras en traer los rumores. Hablaban de dos hermanos, dos leones nómadas que habían sido expulsados de las tierras del norte y que ahora avanzaban hacia el sur, dejando un rastro de caos y violencia a su paso. Eran jóvenes, estaban en la flor de su fuerza, y sus corazones estaban llenos de la ambición tóxica de aquellos que no tienen nada que perder y todo que ganar. Los llamaban los Scars, las cicatrices, no solo por las marcas de batalla que ya adornaban sus rostros, sino por la devastación que dejaban tras de sí. Mufaro escuchó los rumores con una calma externa que desmentía la tormenta que se desataba en su interior. Conocía el ciclo. Era la vieja y sangrienta historia de la naturaleza. Los reyes viejos deben dar paso a los jóvenes, pero mirar a su hijo Quito, tan pequeño, tan desprevenido, tan lejos de estar listo para defenderse a sí mismo y mucho menos a un reino, encendió un fuego desafiante en el corazón del viejo león. No, no todavía. No permitiría que el legado de su sangre fuera extinguido por dos brutos sin honor. La primera confrontación fue inevitable. Mufaro los encontró en su frontera oriental, cerca del gran abrevadero. Los dos hermanos eran la imagen misma del poder arrogante. Más grandes que Mufaro, en su mejor momento, con melenas oscuras y espesas que hablaban de una genética formidable. Estaban bebiendo del agua de Mufaro, un acto de desafío descarado. Mufaro no rugió, no cargó. Se acercó con la lentitud deliberada de un monarca que no necesita demostrar su poder. Se detuvo a 20 metros de ellos. Su sola presencia, una pregunta silenciosa. Los dos hermanos levantaron la vista, y en sus ojos no había respeto, había burla. «Estás lejos de casa, viejo», gruñó el mayor de los hermanos, un coloso llamado Zaro. «Estás en mi casa», respondió Mufaro, su voz un trueno contenido. «Y no eres bienvenido». La tensión era tan espesa que el aire parecía vibrar. Los tres leones eran estatuas de poder, cada músculo tenso, cada instinto gritando guerra. Zaro dio un paso adelante, pero su hermano menor, más astuto, más paciente, le puso una pata en el hombro. «No hoy, hermano», susurró. «El tiempo está de nuestro lado, no del suyo». Se retiraron, pero no fue una retirada de derrota, fue una retirada táctica, y el mensaje para Mufaro fue más claro que cualquier rugido. Volveremos, y la próxima vez no habrá conversación. A partir de ese día, la vida en las tierras del sol cambió. La paz se evaporó, reemplazada por una ansiedad constante. Mufaro redobló sus patrullas, volviendo cada día más exhausto, su cuerpo protestando con cada paso. Las leonas se volvieron más nerviosas, sus cacerías menos eficientes, siempre mirando por encima del hombro. El pequeño Quito, sintiendo el miedo de los adultos, perdió parte de su alegría infantil. La sombra de los Scars se cernía sobre ellos como una nube de tormenta que se negaba a descargar. Mufaro sabía que un enfrentamiento directo era una sentencia de muerte. Podría, quizás, enfrentarse a uno de los hermanos y tener una oportunidad. Pero contra los dos, en la plenitud de su fuerza, sería una masacre. Su propio poder estaba menguando. Lo sentía en la forma en que tardaba más en recuperarse, en la profundidad de su jadeo después de una corta carrera. Podía ganarles tiempo, pero no podía ganarles la guerra. Y si él caía, el destino de sus cachorros estaba sellado. Era la ley más cruel de la sabana. Cuando un nuevo rey toma el poder, su primer acto es siempre el mismo: borrar la línea de sangre de su predecesor. Mataría a Quito y a sus hermanas para asegurar que no hubiera futuros rivales y para que las leonas entraran en celo de nuevo, listas para llevar a sus propios herederos.
Esta era la pesadilla que mantenía a Mufaro despierto por la noche. No era el miedo a su propia muerte, era el terror de no poder proteger a sus hijos. Pasaron las semanas. Los hermanos Scars no atacaron. Jugaban un juego más inteligente, más cruel. Aparecían en los bordes del territorio, acosando a las leonas, robando sus presas, un goteo constante de provocaciones diseñado para desgastar al viejo rey, para forzarlo a cometer un error por agotamiento. Y estaba funcionando. Mufaro estaba perdiendo peso. Su rugido, aunque todavía poderoso, había perdido su resonancia más profunda. El reino se estaba desmoronando. Fue durante una de esas noches de insomnio, mientras observaba a Quito dormir, tan vulnerable, tan lleno de un futuro que le estaban robando, cuando la idea nació en la mente de Mufaro. Nació de la desesperación, pero se forjó en la brillantez de una mente estratégica que había gobernado durante una década. No podía ganar la guerra, pero tal vez podía cambiar el campo de batalla. No podía derrotar a los dos hermanos, pero tal vez, solo tal vez, podría eliminar la mayor amenaza antes de que la guerra siquiera comenzara. Su plan era una locura, un acto suicida, una apuesta de todo o nada con el destino. Pero mientras miraba a su hijo, supo que no tenía otra opción. A la mañana siguiente, hubo un cambio en Mufaro. La ansiedad había desaparecido de sus ojos. En su lugar, había una calma aterradora, una resolución de granito. Se despidió de su manada con una serie de lametones y roces que fueron más largos, más significativos de lo habitual. Le dio a Quito una última lección juguetona, un último recuerdo para el joven príncipe. Las leonas sintieron el cambio, la finalidad en sus gestos, pero no entendieron. Y entonces Mufaro hizo algo que no había hecho en años. Dejó el corazón de su territorio y comenzó a caminar hacia el sur, hacia las llanuras abiertas y polvorientas. No iba a patrullar, no iba a buscar a los Scars, iba a cazar, pero su presa no era un ñu ni una cebra. Su presa era mucho más grande, mucho más peligrosa. Era el único ser en la sabana que incluso una manada de leones temía, el único poder que podía igualar y superar la fuerza bruta de los dos hermanos. Su objetivo era un viejo búfalo cafre solitario, un gigante de casi 1 tonelada, con un pelaje oscuro y gastado, y unos cuernos macizos y curvados que parecían capaces de volcar un camión. Los búfalos solitarios, expulsados de sus manadas, eran notoriamente agresivos y absolutamente impredecibles. Eran la encarnación de la furia y el rencor. Atacar a uno solo era una de las hazañas más peligrosas que un león podía intentar. Hacerlo deliberadamente, estando viejo y cansado, no era una cacería, era una invitación a la muerte. Mufaro lo rastreó durante horas. Encontró al viejo gigante cerca de un lecho de río seco. El búfalo lo vio, y en lugar de huir, resopló, raspó el suelo con su pezuña y bajó la cabeza. Era un desafío, un duelo. El viejo rey león no dudó, se lanzó al ataque, pero su ataque fue extraño. No fue el asalto calculado de un depredador experto, fue descuidado, casi torpe. Se abalanzó sobre el flanco del búfalo, pero pareció resbalar, permitiendo que el cuerno del gigante le abriera una herida profunda en el hombro. Mufaro rugió, más de frustración que de dolor, y se retiró, cojeando visiblemente. El búfalo enfurecido cargó. Mufaro lo esquivó, pero con lentitud, permitiendo que el búfalo lo persiguiera. No estaba cazando, estaba bailando, una danza mortal y desesperada. Estaba provocando al búfalo, avivando las llamas de su furia hasta convertirlas en un infierno incontrolable. Y mientras lo hacía, comenzó a guiarlo, a dirigir la furia del gigante paso a paso, herida a herida, lejos del lecho del río y de vuelta hacia el norte, de vuelta hacia su propio territorio, de vuelta hacia el lugar exacto donde sabía que los dos hermanos usurpadores estarían esperando, observando, disfrutando de la caída del viejo rey. Mufaro no estaba huyendo de la muerte.
Estaba usando la muerte como un arma. Estaba llevando a cabo la cacería más importante de su vida, donde la presa era el cazador y el objetivo no era la comida, era el futuro de su reino. La sangre que emanaba de su hombro no era solo sangre, era un reloj de arena contando los últimos granos de su fuerza, de su tiempo. Cada gota que caía sobre la tierra sedienta era un segundo menos de vida, pero un paso más cerca de su objetivo. El dolor era una bestia con garras de fuego aferrada a su espalda, pero Mufaro lo ignoraba. Lo convertía en combustible. La furia ciega del búfalo a sus talones no era una amenaza, era su mayor aliado, su arma teledirigida de 1 tonelada. El viejo rey, cojeando y sangrando, ya no se movía como un león. Se movía como un estratega en retirada, cediendo terreno deliberadamente, guiando al enemigo hacia una trampa que solo existía en su mente brillante y desesperada. Los hermanos Scars, Saro y su hermano menor, Mako, lo vieron desde la distancia. Se habían apostado en una pequeña colina sombreada por acacias, el puesto de observación perfecto para supervisar el lento desmoronamiento del reino de Mufaro. Al principio, vieron la escena con una diversión arrogante. El viejo tonto, en su desesperación, se había enfrentado a un enemigo que no podía vencer. Lo vieron ser herido, lo vieron retroceder. Para ellos, era el patético acto final de un rey destronado, una humillación que les ahorraría el trabajo de matarlo ellos mismos. «El viejo ha perdido el juicio», se burló Saro, su voz un gruñido perezoso. «La sabana reclamará su cuerpo antes del anochecer». Pero Mako, el más astuto de los dos, frunció el ceño. Algo no encajaba. La retirada de Mufaro no era una huida caótica, era demasiado deliberada. Cojeaba, sí, pero siempre en una dirección, hacia ellos. Y el búfalo, en su furia, no parecía estar ganando terreno tan rápido como debería. El león parecía estar manteniéndolo a una distancia precisa, como un pastor guiando a una oveja muy peligrosa. «No está huyendo», dijo Mako en voz baja, sus ojos entrecerrados. «Nos está trayendo un regalo». Mientras Mufaro se acercaba, el plan se reveló en toda su terrible genialidad. No se dirigía a su manada, no buscaba refugio. Se dirigía directamente hacia la colina donde estaban los dos hermanos. Su intención era clara: forzar una colisión. Crear un caos tan absoluto, tan violento, que las líneas de batalla se volvieran irreconocibles. No podía luchar contra 2 leones jóvenes y un búfalo enfurecido, pero tal vez el búfalo podría. La escena que siguió fue una pesadilla de polvo, sangre y furia. Mufaro, usando la última reserva de su velocidad, pasó rugiendo junto a la base de la colina. El búfalo, con los ojos inyectados en sangre y la espuma volando de su boca, lo siguió sin dudarlo. Pero al pasar, el búfalo se dio cuenta de la presencia de otros 2 leones, grandes y amenazantes, justo en su camino. En su mente primitiva y enfurecida no había diferencia. Un león era un león, un enemigo era un enemigo, y su mundo, en ese momento, estaba lleno de enemigos. Con un bramido que pareció sacudir la tierra, el búfalo cambió de objetivo. En lugar de perseguir al león herido que huía, giró su cuerpo macizo y embistió la colina. La sorpresa en los rostros de Saro y Mako fue casi cómica. En un segundo estaban observando un espectáculo, y al siguiente el espectáculo se había abalanzado sobre ellos. El caos fue total. Saro, el hermano mayor y más arrogante, fiel a su naturaleza, se mantuvo firme. Rugió, un desafío directo al gigante que cargaba. Fue un error fatal. El impacto fue cataclísmico. El búfalo no se detuvo. Atravesó a Saro como una locomotora de carne y hueso, lanzando al enorme león por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Saro aterrizó con un crujido nauseabundo, su cuerpo roto, la arrogancia extinguida para siempre. Mako, el hermano astuto, reaccionó de manera diferente. Vio el peligro, entendió la trampa, esquivó la carga inicial
y con una agilidad increíble saltó sobre el lomo del búfalo, sus garras y dientes buscando un punto de apoyo, un punto vital. El búfalo se convirtió en un torbellino de furia, girando y sacudiéndose violentamente para quitarse al depredador de encima, sus enormes cuernos arañando el aire. Y Mufaro, desde una distancia segura, observaba. Su plan había funcionado más allá de sus sueños más salvajes. Uno de los usurpadores estaba muerto. El otro estaba enredado en una lucha a vida o muerte con una fuerza de la naturaleza que él mismo había desatado. Ahora era su momento, el momento del sacrificio. Mientras Mako estaba distraído, aferrado a la espalda del búfalo, Mufaro cargó. No atacó al búfalo. No atacó a Mako directamente, hizo lo impensable. Con su hombro herido gritando en agonía, se lanzó contra las patas traseras del búfalo. No fue un ataque para matar, sino para desequilibrar. El búfalo, ya luchando contra el peso de Mako, tropezó, sus enormes patas cediendo. Y en esa fracción de segundo de desequilibrio, el universo se inclinó. El búfalo cayó, pero no cayó limpiamente. Cayó de lado, rodando, y en su caída aplastó al león que estaba debajo de él y al que estaba encima. Mako, el astuto Mako, no tuvo tiempo de reaccionar. El peso de 1 tonelada de búfalo cayó sobre él, silenciando sus planes y su ambición para siempre. La llanura quedó en silencio, el polvo comenzó a asentarse. En una escena de carnicería digna de una tragedia griega, yacían los cuerpos de los 3 titanes. Los 2 hermanos usurpadores, Saro y Mako, sus reinados terminados antes de empezar. Y el viejo búfalo, su furia finalmente apagada, su corazón cediendo por el esfuerzo y las heridas infligidas por Mako. Y a unos metros de distancia yacía Mufaro. Estaba vivo, pero apenas. Su plan había funcionado a la perfección, pero el coste había sido terrible. El golpe final del búfalo al caer le había destrozado las patas traseras. Podía oler la victoria. Podía sentir la paz que había comprado para su reino, pero no podía levantarse para reclamarla. Se tumbó allí, su respiración entrecortada, observando cómo el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con los colores de un hematoma. Sabía que no volvería a ver a su manada. Sabía que no volvería a sentir el calor de sus cachorros. Su patrulla había terminado. Fue entonces cuando las hienas, las eternas oportunistas, los carroñeros que siempre esperan en las alas del drama, comenzaron a acercarse. Primero 1, luego 2, luego 1 docena. Su risa característica llenó el aire, un sonido que siempre había despreciado, pero que ahora sonaba como una marcha fúnebre. Lo rodearon, manteniendo la distancia al principio, oliendo la muerte, probando la fuerza de su último aliento. Mufaro levantó la cabeza. El viejo rey, el león de las tierras del sol, reunió cada gramo de fuerza que le quedaba, cada ápice de su autoridad real, e hinchó su pecho herido. Y de su garganta brotó un último rugido. No fue el rugido más fuerte de su vida. No hizo temblar la tierra, pero estaba tan lleno de desafío, de poder indomable, de una década de realeza, que las hienas retrocedieron por instinto. Se congelaron, confundidas, intimidadas por el espíritu de un rey que se negaba a ser tratado como simple carroña. Fue un momento de pura majestad, un último acto de desafío. Les estaba diciendo: pueden tener mi cuerpo, pero nunca tendrán mi corona. El sol se hundió por debajo del horizonte. La oscuridad cubrió la sabana, y el gran corazón de Mufaro, el corazón que había luchado y amado por su reino, finalmente se detuvo. La noticia de la muerte de un rey viaja en silencio. La manada sintió su ausencia esa noche. No hubo un rugido que marcara el final del día. El silencio que dejó era más profundo, más pesado que cualquier sonido. A la mañana siguiente, las leonas, lideradas por la hermana mayor de Mufaro, una leona sabia llamada Sola, encontraron la escena de la batalla.
Vieron los cuerpos de los dos usurpadores y del búfalo, y entendieron. Su rey no había muerto en una derrota patética. Había muerto como un estratega, como un salvador. Había orquestado una victoria imposible desde el borde de su propia tumba. Su sacrificio no había sido en vano. Sola guió a la manada de vuelta a casa, con el corazón apesadumbrado, pero lleno de un orgullo feroz. Cuando llegaron, encontraron al pequeño Quito en la entrada de la guarida, esperando a su padre. Sola se acercó a su sobrino y le lamió la cabeza, un gesto de consuelo y de transferencia de poder. Quito era ahora el heredero, el único macho. El futuro del linaje descansaba sobre sus pequeños hombros. Los años que siguieron no fueron fáciles, pero el sacrificio de Mufaro les había comprado el bien más preciado de todos: tiempo. Tiempo para que Quito creciera, tiempo para que aprendiera. Sola y las otras leonas se convirtieron en sus maestras. Le enseñaron a cazar, a luchar, a liderar. Le contaron historias de su padre, no solo de su fuerza, sino de su inteligencia, de su corazón. Quito creció a la sombra de una leyenda, con la carga de un gran legado sobre sus hombros. Se convirtió en un rey digno de su padre. Su melena creció, espesa y dorada como el sol. Su cuerpo se llenó del poder de su linaje, pero en sus ojos siempre hubo una sabiduría que iba más allá de su edad, un eco de la última lección de su padre. Comprendió que ser rey no se trataba de la fuerza de tu rugido o de la agudeza de tus garras. Se trataba de hasta dónde estabas dispuesto a llegar, qué estabas dispuesto a sacrificar para proteger a los que amas. La última cacería de Mufaro no fue una simple entrada en los anales de la sabana. Se convirtió en una leyenda, un relato susurrado de generación en generación. La historia de un rey que, enfrentado a un final inevitable, eligió no cómo morir, sino por qué. Y al hacerlo, no solo salvó a su familia, alcanzó la inmortalidad.